del tribunal, mujeres y a quienes me acompañan en este importante día para mí. Como bien lo dijiste, el nombre de mi TFM se llama Apuesta de un sistema de cuidado mutuo para las mujeres. Es una estrategia de intervención desde un enfoque de trabajo social para mujeres víctimas de violencia de género en la ciudad de Valencia. Me voy a permitir, como primera medida, pues dar a conocer la estructura en la que elaboré mi trabajo. Bueno, nos encontramos con un capítulo 1 en donde elaboré la necesidad de implementar estrategias de intervención para casos de violencia de género. Y me doy la lucha de explicar la importancia de la intervención social como una herramienta fundamental que se desarrolla desde la profesión del trabajo social. Esta herramienta al final nos permite abordar a las comunidades, a las personas, específicamente cuando se presentan problemáticas sociales, y en el caso de la violencia de género permite al trabajo social generar acciones de transformación humana, o esa es la apuesta que nos damos día a día en el quehacer de mi profesión. La violencia de género pues genera consecuencias nefastas, lo sabemos, en la vida de las mujeres. Ya se ha teorizado bastante al respecto, pero es importante reconocer que genera unas consecuencias para el desarrollo biopsicoemocional de las mujeres, que pues mi trabajo final lo que quiere es, desde la intervención, poder contrarrestar esa problemática social. En ese mismo capítulo desarrollo la intervención desde diferentes enfoques: el enfoque feminista con perspectiva de género e interseccional. Magnolias púrpura floreciendo juntas es el nombre de mi estrategia de intervención, ¿vale? Más adelante me voy a permitir en el capítulo 3 desarrollar en qué consiste, pero quiero a partir de este momento hablar con su nombre de la creación, porque de ahí en adelante me va a permitir pues hilar todas las ideas. Vale, el enfoque feminista es como el pilar de mi estrategia, porque le apuesta a desafiar esas desigualdades entre hombres y mujeres que sabemos que genera pues el sistema patriarcal de dominación, históricamente hablando. Por eso es feminista, y también es feminista porque en la intervención lo que deseo es que las mujeres, a partir de acciones de reflexión, generen en ellas mismas una capacidad de gestión que a veces ni siquiera conocemos. Cuando no la conocemos es cuando se presentan vulneraciones a nuestros derechos, pues asociado directamente a la violencia de género para este caso. Por eso es feminista, y esa es la apuesta, y desde ahí también el nombre de pues Magnolias Púrpura. Magnolias es mi nombre, y bueno, pues púrpura por todo el tema del movimiento feminista. Ahora bien, ¿por qué tiene un enfoque con perspectiva de género? Porque es esa lente, como las personas que usamos, que todas las, que de hecho las cuatro tenemos gafas, es como esa lente. Los enfoques son las lentes que nos ponemos para poder, de hecho, diseñar los programas de atención con perspectiva de género, porque no es lo mismo ser mujer a ser hombre, y lo sabemos. Y de eso en parte el que nos comportamos de manera diferente, que tenemos significados distintos, rituales diferentes, en la manera en cómo interactuamos con mamá, con papá, con nuestros hermanos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Por eso tiene un enfoque con perspectiva de género, porque permite tener esa lente a la manera, en el momento en el que yo voy a hacer un abordaje o una intervención. Finalmente es interseccional, porque la interseccionalidad nos permite ver que las consecuencias de la violencia de género no son homogéneas, sino que obedece a un entrecruce de categorías sociales, como la clase social, la edad, la religión, la nacionalidad, etcétera, etcétera. Y un ejemplo muy simple es que no es lo mismo una mujer víctima de violencia de género, que es lesbiana, que es extranjera y que además de eso pues tiene condiciones precarias económicas, a una mujer que es víctima de violencia de género pero que es blanca, con un estatus social alto y un nivel académico robusto. Eso no es lo mismo, y la interseccionalidad precisamente nos permite hacer ese abordaje desde esa diferenciación. Ahora bien, la intervención la hilo con la justificación normativa de la misma intervención, y al final es todo este conjunto normativo a nivel supranacional, nacional y autonómico que me permite entender cómo la norma justifica la necesidad de que las mujeres reciban programas de atención, servicios especializados, en mi caso de trabajo social, pero por supuesto también desde el área jurídica, desde la psicología. Y me permito pues a grosso modo
exponer cuál es esa justificación. A nivel supranacional tenemos, o me basé en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación sobre todas las formas de discriminación y el Convenio de Estambul. A nivel nacional tenemos la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y el Estatuto de la Víctima del Delito, para aterrizar específicamente desde lo autonómico en la Ley 7/2012 del 23 de diciembre, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Al hacer todo ese abordaje y esa justificación de cómo la norma me dice que las mujeres tenemos derecho a ser atendidas, hilo la construcción del capítulo 2, que es pues al final el diagnóstico situacional de las mujeres víctimas de violencia de género en la ciudad de Valencia. ¿Cómo realizo ese diagnóstico? Hago un análisis de impacto a nivel cuantitativo y cualitativo de la ley orgánica, pero basada en la macroencuesta que el gobierno de España aplicó en el año 2019. Esta macroencuesta tiene muchas variables, pero me voy a permitir solo mencionar las principales con las que pude desarrollar este análisis de impacto. Y son el porcentaje de mujeres víctimas de violencia de género, que ya nos marca un camino o un reto, más que eso, que me permitiré exponer al final en las recomendaciones. Púrpura floreciendo juntas parte de la metáfora del florecer juntas, y el florecer juntas, pues como la transformación de las flores nos invita a un camino de transformación permanente, en donde ellas puedan de inicio a fin, de manera transversal, poder tener una experiencia reflexiva frente a su cuidado. Metodológicamente la he diseñado digamos, es un grupo de apoyo que va a recibir un círculo cerrado y otro abierto de manera transversal en el momento en que ellas lo necesiten. El cerrado tiene 4, o sea, digamos que los dos tipos de círculos femeninos están compuestos por 4 sesiones, pero la gran diferencia es que el abierto se da en diferentes momentos. A veces en la realidad nos encontramos con que muchas de las intervenciones son cerradas, y eso al final hace que tengamos pérdidas muy importantes desde la necesidad humana. Entonces te llega una mujer y tú no le puedes decir, ay no, mira, lo siento, o sea, ven en un mes cuando se me acabe el círculo porque lo tengo cerrado porque ya voy en la segunda sesión. No, porque ella lo necesita ya. Y ahí es donde desde la mirada humanista y desde el enfoque de derechos humanos entendemos que debe haber una vinculación permanente. Por eso lo he diseñado metodológicamente de esa manera. De manera cíclica, con 4 fases de acogida, acogida inicial, seguimiento y evaluación. Bien, creo que me voy a permitir ya, pero 2 minutos, ¿sí?, ir a las conclusiones. Vale, sí. Me voy a las conclusiones. La primera nos habla pues de esa necesidad imperante de la intervención social, ya lo he mencionado como esa herramienta que nos permite transformar desde lo humano. Magnolias Púrpura tiene una apuesta de transformación que no solo aborda a la mujer de manera individual, sino pues en todo su sistema relacional. Otra gran conclusión que he sacado es pues que al final todos los enfoques que se manejan pues me permiten efectivamente generar esa intervención diferencial, humanista y pues que permita el cambio como tal. Otra importante conclusión es el criterio de la vinculación. Me he basado en el TFM en el principio de la buena fe, pero desde los principios éticos enlazados a mi profesión, que están pues avalados por el Código Deontológico del Consejo Nacional del Trabajo Social en España, que nos dice que es importante construir una relación de confianza. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier mujer que se autoperciba como víctima de violencia de género, pues yo creo en ella y la vinculo sin necesidad de generar una barrera al decirle, es que si no tienes un proceso judicial, discúlpame, pero no puedes acceder porque la estrategia está, digamos que, articulada con las organizaciones que brindan atención del sistema de justicia. No es así. Y la apuesta de Magnolias Púrpura es al final generar mayores opciones y alternativas para las mujeres, que al final quiere robustecer también el sistema de justicia. No estoy en contra, solo que lo que quiero es ampliar posibilidades para las mujeres y enfrentarlas, o más que enfrentarlas, darles mayores herramientas de capacidad resolutiva en caso de que decidan asumir un proceso judicial
con todo lo que ello pues, pueda generar o pueda acarrear. Y bueno, el mismo principio de la buena fe también digamos que cuestiona la limitación reduccionista del concepto de violencia de género en la ley orgánica, que al final solo dice que las parejas o exparejas con o sin convivencia son las que ejercen la violencia de género, cuando sabemos que hay muchas personas que han teorizado de enfoques jurídicos y humanos y desde derechos humanos, discúlpenme, frente a que no debe ser de esa manera, porque sabemos que las mujeres también somos víctimas de violencia de género en otros escenarios, el educativo, el laboral, el acoso callejero, etcétera, etcétera, y por personas desconocidas que también en la misma macroencuesta pues hablan de cifras porcentuales importantes al respecto. Ese es el criterio amplio de vinculación y cierro con la gran recomendación para Valencia, que es pues, la ciudad precisamente donde quiero implementar mi estrategia, desde donde nace digamos que el análisis de la realidad de las mujeres, y es que Valencia tiene un gran reto y eso mismo nos lo marca la macroencuesta, porque si bien es cierto, tiene un sistema institucional robusto, solo privado, que es lo que nos marca la ley orgánica, o sea, es decir, que las parejas o exparejas son quienes ejercen esa violencia, sino también en el ámbito público, de maneras distintas, como se marca esa violencia. Vale. Otra variable son los tiempos de la denuncia, y a esto también pude tener la oportunidad de revisar un estudio de la delegación del gobierno que lastimosamente nos dice que aquí en la Comunidad Valenciana tardan 7 años y 4 meses las mujeres en denunciar. Ese es el tiempo que tarda y es un tiempo de ganancia que al final Magnolias Púrpura quiere tomar, lo explicaré un poco más adelante, para vincular a las mujeres independientemente de que existan o no una denuncia frente a la violencia de género. También revisé variables como la gestión de redes de apoyo de redes institucionales y otro tipo de violencias asociadas específicamente cuando se da fuera de la dinámica de la relación de pareja. Bien, en el mismo diagnóstico, al hacer el análisis de la situación específica en Valencia, me basé nuevamente en lo que nos dice la ley 7/2012 y en las mismas variables que desarrolló la macroencuesta, pero ya de manera discriminada por comunidades autónomas, para este caso, pues la Comunidad Valenciana, o sea, Valencia como parte de la comunidad. Bien, el capítulo 3 lo denominé del análisis a la acción, y es del análisis a la acción porque, como se pudieron dar cuenta, mi TFM no se queda o no se limita en una discusión teórica de la problemática de la violencia de género, sino que quiero ir más allá